Yo les pido por favor que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 2, carta del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 2, y vamos a leer los versículos 6 al 10 y luego vamos a tener un muy breve momento de oración. Dice así la bendita, inerrante, inspirada y todo suficiente palabra de Dios. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Y nosotros, todos nosotros que somos creyentes, estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias otra vez por darnos el privilegio, la oportunidad, el gozo de poder estar aquí en esta mañana. Oh Señor, nosotros no podemos ministrar tu palabra en una forma eficaz. Por favor, Señor, danos el poder de tu Espíritu Santo para que Cristo y solo Cristo sea exaltado en esta hora, porque te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Hace poco leí una historia, o escuché una historia que llamó mi atención poderosamente. Una mujer de 33 años sale por la mañana para dirigirse a su trabajo en la ciudad de Dallas. Pero a las 3:30 de la madrugada, esta mujer se encuentra en la ciudad de Santa Fe, en Nuevo México, sin tener la menor idea de cómo llegó allí. A la mañana siguiente, luego de dormir en un hotel de la ciudad, no podía reconocer su propia ropa que había colgado en una silla, no reconocía su cartera, y eso es grande en una mujer. De hecho, ni siquiera pudo reconocer su propio rostro cuando se miró en el espejo. Esta mujer estaba sufriendo de un sorprendente caso de amnesia, un severo caso de amnesia. Le tomó mucho tiempo de terapia recuperar su memoria, sus vivencias, sus relaciones, sus recuerdos. Al final de ese año de terapia y analizando lo que le había sucedido, esta mujer hizo la observación de que la memoria no es meramente un asunto de dónde dejaste las llaves. La memoria tiene que ver en esencia con quién eres tú. Es un asunto de identidad. Mis hermanas, mis queridas hermanas, esta es una declaración extremadamente importante para nosotros como cristianos, porque uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra vida cristiana práctica es que muchas veces padecemos de una especie de amnesia funcional. Olvidamos quiénes somos en Cristo, olvidamos lo que tenemos en Él y consecuentemente comenzamos a buscar fuera de Cristo lo que ya tenemos en Él. Ese era el problema que estaban enfrentando los hermanos de la iglesia en Colosas, a quienes Pablo envió esta carta originalmente. Estos hermanos estaban en peligro de ser extraviados por las enseñanzas de falsos maestros que querían llevarlos a creer que ellos necesitaban algo más aparte de Cristo para alcanzar una vida espiritual
plena. Está muy bien que tengan a Cristo, pero ustedes necesitan un algo más, algún tipo de experiencia mística, nuevas revelaciones, un mayor nivel de santidad, pero siguiendo un conjunto de reglas humanas que no están en las Escrituras. Y Pablo va a hablar de eso más adelante en el versículo 20 del capítulo 2, ¿no? Si ustedes han muerto con Cristo, ¿por qué se someten a preceptos humanos como no gustes, no manejes, ni aún toques? Ustedes necesitan llegar a adquirir un conocimiento secreto y oculto al que solo tienen acceso una élite espiritual. Ustedes necesitan la llave que desvela los misterios ocultos y que solo nosotros tenemos. Es por eso que el tema de esta carta es la supremacía de Jesucristo y la plenitud que los creyentes tenemos en Él. Cristo es el todo y en todos, va a decir Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 11. Alguien resumió de una forma memorable el tema de esta carta con estas palabras: todo Dios está en Cristo y todo Cristo está en ti si eres creyente. Mira, si tú vas a olvidar algo en la mañana de hoy, no te olvides de esa frase. Todo Dios está en Cristo y todo Cristo está en ti si tú eres verdaderamente cristiana. De manera que la única manera, la única forma de continuar avanzando en nuestra vida cristiana es manteniéndonos aferrados a Él por la fe. Arraigadas, no arriesgadas, arraigadas en Cristo. Miren, mis hermanas, todo verdadero cristiano está consciente de que no hay salvación fuera de Cristo, ¿no es así? Todos estamos conscientes de que debemos venir a Cristo en arrepentimiento y fe si queremos ser perdonados, si queremos ser aceptados en la presencia de Dios. Lo que algunos no parecen entender es que la vida cristiana se desarrolla y se fortalece en la misma medida en que permanecemos haciendo lo mismo que hicimos al principio cuando nos convertimos al Señor. La vida cristiana sigue como comienza. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. No es diferente. Andad en Él. Tú y yo llegamos a ser cristianos cuando recibimos por la fe al Señor Jesucristo, o como dice el texto literalmente, a Cristo Jesús el Señor. Recibimos por la fe a Cristo Jesús el Señor. Y Pablo está siendo muy intencional en el uso de cada uno de esos títulos y nombres. Recibimos a Cristo, es decir, al Mesías, al ungido del Señor, a ese Mesías que fue ampliamente profetizado en el Antiguo Testamento, aquel que reúne en su persona los oficios de rey, profeta y sacerdote. Fue a ese Cristo que nosotros recibimos por la fe. Pero también Él es Jesús, es Cristo Jesús, es el equivalente del nombre hebreo Josué, que significa Jehová salva. Nosotros recibimos por la fe a ese Jesús que se encarnó en el vientre de una virgen para venir a ser nuestro Salvador, muriendo por nosotros en una cruz. Pero ese que es Cristo Jesús también es el Señor. Él es el Señor. Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo. Él nos gobierna. Nosotros nos rendimos a Él. Ustedes han levantado su pañuelito blanco. Bueno, eso fue lo que hicimos cuando vinimos a Cristo Jesús, el Señor. Estamos diciendo: yo no soy el Señor, tú eres el Señor. Yo no soy Dios, tú eres Dios. No es mi voluntad, es la tuya. No es mi gloria, es tu gloria la que vamos a perseguir a lo largo de toda nuestra vida. Y Pablo está diciendo: eso fue lo que ustedes hicieron cuando se convirtieron a Cristo Jesús el Señor. Ahora continúen haciendo exactamente lo mismo, manteniéndose aferrados a Cristo Jesús el Señor por medio de la fe. Vivan en consecuencia con esa verdad que ustedes dicen creer acerca de Jesús. Miren, mis hermanas, si Jesús es el Salvador, y lo es
el único Salvador. Andar en Él significa mantenernos en la atmósfera de su gracia. Respira la atmósfera de su gracia. Ahora yo quiero ser lo más práctico posible en esta mañana. Eso suena muy bonito, suena muy abstracto, pero ¿qué significa eso? Bueno, lo que eso significa, mi amada hermana, es que no trates de ganarte el favor de Dios a través de tu obediencia, porque ya Cristo ganó por ti el favor de Dios, viviendo una vida de perfecta obediencia a la voluntad del Padre y luego muriendo por ti en la cruz del Calvario. No trates de impresionar a Jesús, como dice alguien. No trates de impresionar a Dios con tu obediencia. Ya Jesús lo impresionó por ti. Andate en Él. Y eso es importante, mis hermanas, porque todos nosotros somos fariseos en recuperación. Somos fariseos en recuperación. Es como cuando tú te conviertes al Señor, se instala en nuestro software el sistema operativo de la gracia, pero el pecado que mora en nosotros es como un virus cibernético que trata de tumbar el sistema operativo de la gracia para poder instalar de nuevo el sistema operativo de las obras. Por eso es que tú te levantas por la mañana y dices, wow, me levanté a las 5, check, leí mi Biblia, check, oré, check, y hasta le prediqué el evangelio a un hermano o amigo del trabajo. Ya Dios me va a bendecir. O sea, tú estás ganándote el favor de Dios por las obras. Vive en la atmósfera de su gracia, porque Jesús es el Salvador, no tú. Pero Él también es el Señor. Por tanto, andar en Él significa vivir en la esfera de su sabiduría revelada en su palabra, en una gozosa y deleitosa sumisión a la autoridad de Jesús plasmada en este libro. Y repito, no para que Él te acepte por tu obediencia, sino porque ya fuiste aceptada por la obediencia de Él. En otras palabras, la vida cristiana es una relación con Cristo de principio a fin. Y esa relación Pablo la detalla más ampliamente en el versículo 7. ¿Qué significa andar en Él? Dice Pablo, arraigados y sobreedificados en Él. Ahí está nuestro texto, el texto de esta conferencia. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. La palabra arraigados o enraizados mira hacia el momento de nuestra conversión. Se trata de algo que sucedió en el pasado, pero que tiene resultados en el presente. En un momento de nuestras vidas fuimos desarraigados del terreno pedregoso, venenoso y mortífero del pecado, para ser plantados en Cristo. Y es interesante que Pablo está usando aquí una voz pasiva. Ahora, yo sé que muchos de ustedes ya pasaron por la escuela hace unos años. ¿Qué significa la voz pasiva? Que el sujeto recibe la acción del verbo. No fue que nosotros nos desarraigamos para arraigarnos en Cristo. Es que Dios nos desarraigó del terreno pedregoso y perverso del pecado para plantarnos en Jesús. Eso lo hizo el Dios omnipotente que nos eligió desde antes de la fundación del mundo para ser suyos. Dios nos plantó. Yo creo que Pablo probablemente estaba pensando en el Salmo 1 cuando escribió ese texto, donde se describe al justo como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Recuerdan? Un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ese árbol no nació ahí. Ese árbol no nació en ese terreno. Ese árbol fue plantado allí por la mano omnipotente de Dios. Hace un tiempo atrás mi esposa y yo estábamos en un país de Sudamérica en una conferencia y había unas jóvenes muy amables sirviendo a los predicadores invitados. Mi esposa comenzó a hablar con una de estas jóvenes y en un momento le preguntó cómo tú te convertiste. Su respuesta fue: yo siempre he sido cristiana. ¿Han visto ustedes esos programas cuando una persona responde mal una pregunta? Que hace ¡ca! Yo siempre he sido cristiana. ¡Pa! No.
Yo no sé cuál era el trasfondo eclesiástico de esa joven, pero déjeme decir algo, no hay un solo hombre en todo el planeta que haya nacido siendo cristiano. Todos nacimos en pecado. Nadie nace en el terreno de la gracia de Dios en Cristo. Fue el Dios soberano que nos amó desde antes de la fundación del mundo, el que nos desenraizó del terreno seco y árido de nuestra propia necedad, de nuestra propia pecaminosidad, y nos plantó junto a corrientes de aguas, en el terreno de la gracia inagotable de Cristo. ¿Recuerdan ustedes Juan 36, 37, Juan 7, 37? Venid a mí los que estáis sedientos. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él. Alguien dijo una vez que hay más agua en ese terreno de la que las raíces del árbol puedan llegar a beber jamás. Miren, mis hermanas, podemos pasarnos la vida absorbiendo a borbotones las inescrutables riquezas que se encuentran en Cristo y nunca podremos agotarlas. Es por eso que el creyente, dice el salmista, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¡Ay, qué bendición! Así que yo voy a tener un buen carro, una buena casa, un buen marido y salud, obviamente, para disfrutarlo. No necesariamente. No necesariamente. Esta promesa no tiene nada que ver con la teología de la prosperidad. Lo que Dios promete a los suyos es que en medio de la sequía y de la aridez de este mundo podremos permanecer vigorosos y fuertes, produciendo el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y ese fruto no es otra cosa que el carácter perfecto de Cristo reproducido progresivamente en nosotros. Así que, mi hermana, no trates de mover algunas de tus raíces hacia otro terreno. Cuando yo era niño, yo era más tonto de lo que soy ahora. Y yo creía en los Reyes Magos. Yo espero no estar aquí matándole la sorpresa a nadie de que los reyes son los padres, pero yo creía en los Reyes Magos. ¿Sí? Mi mamá siempre ponía debajo del árbol de Navidad regalos, ¿verdad?, bien envueltos, papeles muy vistosos, pero con nada adentro. Eran cajas vacías para simular los regalos que íbamos a recibir el día de Reyes. Y yo me acuerdo que yo me levantaba siempre en esos días de Navidad y le oraba a Dios y decía: bueno, son Reyes Magos, ellos pueden hacer que aparezcan los regalos ahora. Y yo iba todas las mañanas, movía cada caja, nada. Miren, mis hermanas, lo que el mundo ofrece es exactamente lo mismo. Son cajas vistosas con nada adentro. Nada adentro. Mi hermana, fuiste arraigada en Cristo si eres cristiana. Permanece allí. Permanece allí. Y no es que nadie puede desarraigar a un cristiano de Cristo. Dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Madres, ustedes saben muy bien que si van a cruzar la calle con un niño pequeño, no deben dejar que el niño te agarre la mano a ti. Tú tienes que agarrarle la mano al niño. No somos nosotros los que estamos agarrados de Jesús, es Jesús que nos tiene agarrados a nosotros. Nadie nos puede sacar de allí. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestados, ni principados. Y Pablo parece que pensó: ¿se me quedó algo? Bueno, sin ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos puede desarraigar de allí. Sin embargo, sí podemos olvidar momentáneamente nuestra nueva identidad en Cristo y comenzamos a buscar lo que ya tenemos en Él. Comenzamos a buscar fuera de Él lo que ya tenemos en Él. Decía el misionero Hudson Taylor: nuestra unión con Cristo nunca se puede interrumpir, pero nuestro disfrute de ella sí.
Nuestra unión con Cristo nunca se puede interrumpir, pero nuestro disfrute de ella sí. Así que el punto, mi amada, mi querida hermana, no es esforzarte por seguir arraigada. Es seguir creyendo que ya fuiste plantada en Cristo y continuar nutriéndote de su bendita palabra. No para ganar puntos con Dios, sino para seguir profundizando en nuestro entendimiento de lo que somos y de lo que tenemos en Él. La clave está en la fe. La clave está en la fe. Fue por medio de la fe que iniciaste tu vida cristiana. Ahora sigue viviendo por fe. Por fe en el hecho de haber sido perdonada. Por fe en el hecho de haber sido aceptada por Dios por causa de Cristo, que ahora vive en ti por su Espíritu, proveyéndote todos los recursos de su gracia para que puedas obedecer a Dios. No perfectamente, pero sí sinceramente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por fe. Tú no puedes vivir tu vida cristiana, pero Él sí puede ayudarte a vivirla. Él vive, Cristo vive en ti. ¿Tú crees eso? Cristo vive en ti. Mientras nuestras raíces permanezcan alimentándose de Cristo a través de nuestra comunión con Él en su palabra, ¿saben lo que va a suceder? Vamos a seguir siendo edificados en Él. Versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él. Pablo describe este mismo proceso con otras palabras en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Nosotros estamos siendo sobreedificados. Dios nos está edificando en Cristo. Dios nos está transformando para que tú seas cada vez menos tú y cada vez más como Él. Y en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, Pablo explica cómo ocurre eso. Mirando todos nosotros a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Dónde nosotros contemplamos la gloria de Jesús? En este libro. En este libro. Leemos este libro para poder conocer más a Jesús. Porque conociendo más a Jesús, admiramos más a Jesús. Y admirando a Jesús, somos transformados en su imagen, porque todos nosotros terminamos pareciendo al objeto de nuestra adoración. Salmo 115:8. Hablando de los ídolos, dice: semejantes a ellos son todos los que los hacen. Tú terminas convirtiéndote en el objeto de adoración. Si tu adoración y admiración es Jesucristo, progresivamente te vas a parecer cada vez más a Él. Contemplando su gloria somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y todo eso trae como resultado que los creyentes sean fortalecidos en su fe, sigue diciendo Pablo en el versículo 7. Es decir, en la convicción de aquellas cosas que hemos creído cuando fuimos enseñados por medio de la predicación del Evangelio. Así que, mi amada hermana, no son nuevas verdades aparte de las Escrituras lo que necesitamos para continuar creciendo en nuestras vidas cristianas. Eso es lo que enseñaban los falsos maestros de Colosas, es lo que enseñan los falsos maestros del día de hoy. No lo que tú necesitas, lo que yo necesito es seguir profundizando en el fundamento del Evangelio de Jesucristo que escuchamos al principio. Nos pasaremos la vida tratando de ver todas las aristas, todos los lados de este increíble diamante del Evangelio. Pero Pablo nos dice también en el versículo 7 que andar en Cristo implica una vida abundante de gratitud. Leyeron el texto, dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Noten que Pablo no dice simplemente que debemos ser agradecidas. Lo que Pablo está diciendo es que debemos desbordar de gratitud hacia Dios por todo lo que ya somos y tenemos en Cristo.
Miren, mis hermanas, los creyentes que rebosan de gratitud por lo que ya tienen en Cristo no serán movidos fácilmente a buscar satisfacción fuera de Él. Abunda en gratitud. Mira, mi hermana, el mundo quiere hacerte sentir insatisfecha. No, pastor, mire, yo solo quiero un poco más. Eso es una casa un poquito más amplia. Es un sueldo un poquitico más holgado. Es otro marido. Si yo tuviera esas pequeñas cosas, mi vida sería más feliz. Sí, el mundo, el diablo y tu pecado quieren hacerte creer eso. Ese es el problema. ¿Y saben para qué el mundo hace eso? ¿Por qué el diablo hace eso? Para que movamos algunas de nuestras raíces hacia otros terrenos fuera de Jesús. El diablo se vale de las falsas enseñanzas o incluso de la publicidad para hacernos sentir insatisfechos. Y ningún antídoto es más poderoso para mantenernos a salvo de ese coronavirus espiritual que la gratitud a Dios. Que la gratitud a Dios. Mantenernos aferrados a Cristo, mis hermanas, es una batalla. Es una batalla que debemos librar cada día. Porque el mundo, el diablo y la carne tratarán de seducirnos para apartarnos de Él. De ahí la segunda exhortación de Pablo en los versículos 8 al 10. La primera exhortación: manténganse aferradas a Cristo por la fe. Segunda exhortación: cuídense de las seducciones del mundo que nos apartan de Cristo. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ya Pablo había dicho en el versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe, otra vez, con palabras persuasivas. Y esa palabra en el versículo 4 significa ser extraviado por medio de razonamientos engañosos. Yo tengo el privilegio de enseñar en el colegio que está conectado con nuestra iglesia. Al último año de bachillerato tengo el privilegio de enseñarles filosofía. Y yo siempre les digo, en la primera clase, les digo: miren, mis hijos, esta clase pretende ser una vacuna contra la estupidez. Porque ustedes van a escuchar muchas estupideces cuando lleguen a la universidad. Y nosotros queremos entrenarlos para que ustedes puedan oler la estupidez a kilómetros de distancia. Por supuesto, sean respetuosos, no le digan al profesor que es un estúpido, pero ustedes van a oír muchas estupideces. Por ejemplo, este martes, antes de salir para acá, estaba hablando con mis estudiantes y le hablaba del cientificismo. ¿Y qué es eso? Son personas que dicen: yo solo puedo creer aquello que puede ser probado científicamente. Eso suena muy alto de mente, ¿verdad? Muy intelectual. Oh, wow. Yo le decía a mis hijos, esa frase es como Misión Imposible. ¿Han visto esos mensajes de Misión Imposible? Esta cinta se autodestruirá en 5 segundos. Buena suerte, Jim. Esa era la pasada, no la de ahora. Bueno, lo que se rieron revelaron su edad, pero lo que estoy diciendo es que todas esas filosofías son huecas sutilezas, se autodestruyen en 5 segundos, porque aún esa misma frase: yo solo puedo creer lo que puede ser probado científicamente, no puede ser probado científicamente. Es algo que yo tengo que aceptar por la fe, exactamente como yo acepto por la fe que este libro es la infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Son huecas sutilezas y Pablo dice: cuídense, no se dejen engañar. Ahora, en el versículo 8, la palabra engaño es diferente, es otra palabra. Esta palabra significa secuestrar, significa ser capturados como presa o botín de guerra. Es lo que Pablo está diciendo. Los falsos maestros, y ahí incluyen a todos los predicadores de la prosperidad, a todos, son falsos. Yo sé que no es políticamente correcto decir eso. Son falsos maestros. Cuídense, son depredadores. Los únicos que prosperan son ellos.
Pablo está diciendo, te van a secuestrar, te van a capturar. Los falsos maestros son como depredadores que capturan a sus víctimas para hacerles daño a través de falsas enseñanzas, mezclando la verdad con el error. Es en ese sentido que Pablo usa aquí la palabra filosofía. Porque alguien puede decir, ay pastor, yo no tengo problema con ese texto, porque mire, yo no le busco las 5 patas al gato. Yo nunca he leído a Platón, nunca he leído a Sócrates, bueno, a Sócrates no lo vas a leer porque nunca escribió nada. Nunca he leído a Aristóteles, nunca he leído a Sartre, nunca he leído a Nietzsche. Yo no tengo problema con eso. No, mi hermana. La palabra filosofía aquí se refiere a cualquier sistema de pensamiento que intente enseñarte a vivir en este mundo basado meramente en el raciocinio humano y no en lo que dice Dios en este libro. Y Pablo dice, miren, por más inteligente que eso suene, son huecas sutilezas, son ilusiones insulsas. Hay un periodista norteamericano muy cínico llamado Ambrose Bierce, y él define la filosofía como una ruta de muchos caminos que conduce desde ninguna parte hacia la nada. Bueno, eso es lo que produce el raciocinio humano cuando se aparta del cimiento inamovible de la palabra de Dios. Esas perspectivas de la vida, el feminismo, la ideología de género, cualquier otra cosa, mis hermanas, no puede compararse siquiera con los tesoros de la verdadera sabiduría que solo se encuentran escondidos en Cristo. Versículo 2 y 3, Pablo dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas, todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pensemos en el feminismo por un momento. Miren, hermanas, yo creo que el feminismo ha puesto el dedo sobre la llaga en problemas que son reales. Yo creo que muchas feministas están levantando su voz en contra de cosas contra las cuales nosotros debemos protestar también. Pero la medicina ha sido 1000 veces peor que la enfermedad. 1000 veces peor. Una de las ideólogas más importantes del feminismo fue la filósofa francesa Simone de Beauvoir. No tienen que aprenderse el nombre, no se preocupen. Para que no se pongan a ensayar ahora, Simone de Beauvoir. No. Pero esta mujer quiso convencer a todas las mujeres de su generación y a todas las que han venido después que a la mujer se le ha asignado un estatus de segunda clase en la sociedad que no les permite asumir completamente la responsabilidad de su propia vida. Este es un mundo, dice ella, definido y controlado por el hombre, donde las mujeres han sido forzadas a conformarse al molde que los hombres crearon para su propio placer y beneficio. ¿Cuál es la solución? Destruir la autoridad masculina y rehusar amoldarse al papel tradicional que a la mujer se le ha asignado como esposa y como madre. Es por eso que Simone de Beauvoir aboga porque el matrimonio sea una especie de relación voluntaria que se puede anular cuando quieras. Aboga por la legalización del aborto, año 1947, aboga por la legalización del aborto y porque el Estado cría a tus hijos. Porque ella dice, mientras las mujeres se vean atadas a la maternidad, no van a poder progresar. ¿Les suena eso familiar? Pero mis hermanas, ¿quién tiene derecho a definir lo que es la verdadera feminidad sino el Dios que nos creó varón y hembra conforme a un propósito? No para que los hombres y las mujeres compitamos unos contra otros, sino para que nos complementemos unos con otros. Ustedes son supuestamente el sexo débil, pero déjeme decirle algo: cuando mi esposa por alguna razón sale de casa, yo no sé qué hacer. Nos necesitamos, nos complementamos. Mis hermanas,
todas esas son huecas sutilezas conformes a las tradiciones de los hombres, dice Pablo, son rudimentos del mundo. Y esa es una palabra interesante, rudimento. Significa los principios fundamentales de una ciencia. Es como cuando hoy nosotros decimos, eso es el ABC de algo. Bueno, lo que Pablo está diciendo, mis hermanas, es que desechar la verdad del Evangelio por todas esas teorías humanas es como regresar al preescolar después de haber estado en la universidad. No se están haciendo más inteligentes, se están haciendo más ignorantes. Son rudimentos. Porque ninguna de esas ideologías es según Cristo, dice Pablo. Y no olviden que Él es el cofre en el que se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por lo tanto, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Estáis completos en Él. Él es el Dios encarnado. Colosenses 1:15, la imagen visible del Dios invisible. Él es el creador y sustentador del universo. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Él es la cabeza de la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Él es el reconciliador del cosmos. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Él es el reconciliador de los creyentes. Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Mi amada hermana, si tú has sido injertada en Cristo, ¿qué te puede faltar? ¿Qué te puede faltar? Todo lo que tú y yo necesitamos para nuestra salvación y para nuestra santificación está en Cristo. Todo lo que necesitamos para nuestra comprensión del mundo y del lugar que nosotros tenemos en Él está en Cristo. Mira, piensa en esto por un momento. Ese reloj está en contra mía, pero bueno. Dios el Padre declara en su palabra que Él tiene en el Hijo toda su complacencia. El Rey del universo, a quien el cielo de los cielos no lo puede contener, Él tiene toda su complacencia en el Hijo, y no va a poder satisfacernos a nosotros, pequeños y limitados mortales. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. ¿De qué tamaño es la gracia de Dios? Eso es como decirle a un pececito: ¿es suficiente el océano para ti o te falta agua? Bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Oh, mis hermanas, ahora yo te pregunto, ¿tú crees eso? ¿Tú crees que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? ¿Y que nosotros, los creyentes, estamos completos en Él? ¿Tú estás persuadida de que en Cristo están escondidos todos los tesoros? Pastor, ¿y qué significa todo en griego? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Tú crees eso o estás prestando atención a las huecas sutilezas de este mundo que están tratando de redefinir lo que significa ser mujer? ¿O cuál es el rol que tú tienes en la familia según el diseño de Dios? ¿O cómo lidiar con las frustraciones de esta vida presente? Cuando los expertos de este mundo contradicen las escrituras, ¿se tambalean tus convicciones cristianas porque lo dijo un experto? ¿O tú dices como Pablo en Romanos capítulo 4, no, que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso? ¿Cómo reaccionas? ¿Y qué de tu relación personal y experimental con Cristo? ¿Qué tan arraigada estás en el terreno de su gracia cuando te encuentras en medio de la lucha en contra del pecado que todavía mora en nosotros, o cuando te asalta el temor o la ansiedad? Señor, yo no puedo con esto, pero tú vives en mí y tú sí puedes. ¿Qué tanto rebosas de gratitud por todo lo que el Padre ha hecho, hace y hará en tu vida, no por causa de tu desempeño en la vida cristiana, sino por causa de Él? Mis hermanas, déjenme decirles algo: la salvación es por obras, pero no por la tuya, sino por la de Él. Por su obra perfecta de obediencia al Padre, por su muerte en la cruz. Mis hermanas, lo que necesitamos no es una segunda obra de gracia, es afianzarnos en la primera. Predícate
Predícate cada día este evangelio de la gloria de Cristo. Recuérdale constantemente a tu alma que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que nosotros estamos completos en Él. Todo Dios está en Cristo, todo Cristo está en ti si eres cristiana. Cuida tu alma de esa amnesia funcional que momentáneamente nos lleva a olvidar lo que somos en Cristo y lo que tenemos en Él. Mantente arraigada en la gracia inagotable de Cristo, porque hay más agua en ese terreno de la que podremos beber jamás. Glorias sean dadas a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.